Les comentaba entonces, pues toda esta importancia del rescate también y todo, y lo que simbolizan como tal, porque pues sí es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque al final entendemos que son edificios magníficos, que tienen su historia, que tienen, que su estilo artístico pues, son muy, muy importantes, lo que quieran, lo que querramos entender, pero al final el patrimonio, recordemos que tiene que ver con lo que simboliza, ¿no? El patrimonio simboliza algo y el patrimonio, y ese simbolismo es lo que normalmente se rescata. En ese sentido, me encontré esta imagen, por supuesto, sobre todo ahí para el caso de Morelos, pero vean la necesidad de conservación. O sea, la verdad es que muchos conventos quedaron muy destruidos y muy deteriorados. Y entonces, con el sismo, perdón, del siglo, del siglo, con el sismo del 2017, este, la verdad, aquí vamos a decirlo, gracias a que tenían el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad y además a que se ha generado turísticamente una ruta de conventos, ¿no? Pues la gente que vive del turismo ha exigido, la gente que vive de eso ha exigido al INAH y a la UNESCO, pues que pongan manos a la obra para restaurar estos espacios, estos elementos, que la verdad es que pues sí, sí es un detalle muy, digamos, muy malo, ¿no? El hecho de que se hayan dañado, pero pues que fue por causas naturales, ¿sale? A ver, que muchos dicen, probablemente si hubiesen tenido un mantenimiento superior, un mantenimiento mayor, tal vez no hubieran caído. Pues se lo hubiera, siempre, siempre estará, pero ni modo, ahorita nos tenemos que ir con la parte de que ya ocurrió y de cómo se rescata esto que ya ocurrió. ¿De acuerdo? Insisto, sobre todo sobre este tema, al final de la próxima clase les traeré 2 ejemplos de cómo la gente pues, ha intervenido para el rescate de esto. Para no hacerlo más largo, sí, vamos a iniciar con el convento, con el templo y el antiguo convento de San Mateo Apóstol de Atlatlaucan. Insisto, la clase de hoy sobre todo iba más enfocada a la generalidad de los conventos y nos iremos más rápido, insisto, porque probablemente con los 4 primeros, pues le dedicaremos un poco más de tiempo, pero ya nos iremos más rápido porque hay muchas cosas que se repiten y que ya habremos explicado con anterioridad. ¿De acuerdo? Este convento, este templo y antiguo convento de San Mateo Apóstol Atlatlaucan, pues si se dan cuenta, es un templo, perdón, eh, muy alto, bastante alto, con una vista impresionante desde todo el pueblo, bueno, así fueron pensados los conventos, ¿no? Que fueran lo primero que se viera o lo que más se viera en el pueblo, lo que más destacara a los alrededores, porque es lo que va a marcar, como les dije, el ritmo de vida, el convento mismo, ¿no? Por otro lado, pues bueno, con una fachada sobre, una fachada hasta cierto punto plateresca, que algunos han llamado, alargada hasta cierto punto, ¿no? Digamos, enaltecida, un poco más. Todos los conventos son 14. Ahora, la conservación que tiene el convento es gracias también a que los habitantes de Atlatlaucan aportan, por ejemplo, o sea, sobre todo, ya no digan el convento mismo, vean los jardines, los árboles, la decoración, el detalle, ¿no? O sea, sí, el convento pues sufre de humedad, sufre de mucho de eso, el templo, perdón, los muros, pero sí tiene una atención por parte de los pobladores. Atlatlaucan se encuentra a más o menos 18 kilómetros de Cuautla, ¿sí? Dice por la carretera que conduce a Totolapan y es fácil llegar porque esa carretera misma es la carretera de Chalco, digamos la autopista de Chalco que va de la Ciudad de México a Cuautla.
Acuérdense que para Cuautla hay dos formas, ¿no? Irse por la México-Cuernavaca, ¿sí? O por la México-Puebla, tomar la desviación a Chalco y toda esa directo los lleva a Cuautla. Y antes de llegar a Cuautla se encontrarían con Atlatlaucan, enfrente de Yecapixtla, de hecho. ¿Sí está enfrente de Yecapixtla o ya me estoy confundiendo? Dejen ver el mapita porque ya me, ya me confundí. Sí está enfrente de Yecapixtla. Bueno, no, o sea, enfrente es un decir, ¿no? Muy cercano a Yecapixtla, es lo que quería comentarles. Vamos, por acontecimientos en Atlatlaucan, simplemente por mencionarles algunos, ¿no? O para que vean por qué destaca el pueblo y por qué se fundó un convento ahí, pues resulta que Moctezuma el Huicamina, el primer Moctezuma en 1436, conquistó todo el Valle de Morelos y llega a este lugar conquistándolo y haciéndolo tributario de los mexicas. En 1533, 100 años después de este primero, pues llegan los frailes agustinos y llegan al Valle de Morelos y entonces fundan también el convento en Ocuituco, ¿de acuerdo? Todavía no fundan en Atlatlaucan, se apropian, digamos, de la región, de esta zona y, digamos, es una región de visita, ¿no? Los indígenas de este pueblo pues iban a Oquituco a, a ser evangelizados, según las narraciones de los frailes agustinos. El convento de San Agustín, porque, perdón, también aquí hay que decirlo, la iglesia es la de San Mateo Apóstol, pero la de San Agustín como tal, el convento, en realidad se termina de construir en 1570. ¿De acuerdo? Y entonces, este convento, digamos, sí es de los primeros construidos, pero fíjense, hasta 1570, que es lo que yo les estoy comentando, tardan mucho en esta construcción, ¿sí? Y por supuesto, pues bueno, en 1932 Atlatlaucan se convierte en cabecera municipal, ¿no? O sea, anteriormente pertenecía a otro municipio o a otra administración y Atlatlaucan pues, se convierte en un espacio importante en 1932. ¿Okay? Vean el mapita de la UNESCO. Estos mapitas son importantes porque si uno ve la parte satelital, entendemos que solamente este cuadrante es lo conservado por la UNESCO. Si aquí atrás, ese es un detalle importante. Cuando estuvimos viendo las ciudades patrimonio de la humanidad, entendíamos que había una zona de amortiguamiento, ¿no? Que decían, bueno, a ver, perdón, esto es patrimonio, sí, pero aquí un poquito a la redonda, no sé, medio kilómetro, un kilómetro, lo que quieran, no pueden hacer gran cosa. Y luego ya después de ahí, pues ya, o sea, y se generaba esa zona de amortiguamiento. Parece ser que con estos conventos no hay zona de amortiguamiento. Eh, o sea, propiamente pues implica que no puedes construir grandes edificios aquí a los alrededores porque el paisaje mismo se daña, se maltrata, pero al final es el convento, lo que está en rosado o naranja, no sé de qué tono lo vean ustedes. No es que sea daltónico, es que las pantallas luego dan tonos diferentes. ¿Eh? Y por otro lado, la parte verde, que sería el atrio de la iglesia. ¿No? Tenemos el atrio, que es todo esto, el templo, por supuesto, el convento con el claustro y los huertos y los jardines del convento de Atlatlauca. Vean, ahí está la placa de nombramiento de Atlatlaucan, ¿no? A título de la convención
concerniente a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, el convento de San Mateo en Atlatlaucan, como parte de los monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl, figura en la lista del patrimonio mundial. La inscripción de esta lista consagra el valor universal excepcional de un bien cultural o natural con la finalidad de que éste sea protegido para el beneficio de toda la humanidad. Morelos, México, diciembre de 1994. ¿No? Y ahí está chistoso porque la placa dice, el convento de San Mateo Tlaucan has part of the monastery. Bueno, y ya viene en inglés, ¿no? Pero inicia con el convento, o sea, el nombre es el convento de San Mateo. Bueno, pues ahí está en español y en inglés la plaquita. Y que es importante con respecto a esta conservación. Digamos que estos son los espacios importantes que vamos a tener en el convento de Atlatlaucan. Bueno, templo y convento, ¿no? Tendríamos la nave central, ¿no? La nave, el altar, o el presbiterio y el altar, ¿no? Aquí en el centro. Y luego del lado, eh, el número 5 es una capilla, el número 4 es la sacristía, por supuesto que son importantes, el atrio, perdón, el claustro bajo, que es el número 6, este cuadrado, el 7 es la portería y el 8 la capilla abierta. Son espacios, digamos, pues, bueno, a grandes rasgos, por supuesto nos faltan las celdas, nos faltan las huertas, nos faltan muchos aquí, pero que los más importantes tendrían o corresponderían a esto, ¿de acuerdo? Dice George Kubler que el convento fue fundado por los frailes agustinos Jerónimo y Jorge de Ávila, o de Ávila, yo creo que ha de ser Ávila, yo creo que esto es tener un error, pero bueno, sí es de Ávila, perdón, es de Ávila, Jerónimo y Jorge de Ávila en 1570. Y que aunque hay registros parroquiales desde 1567, en realidad estos corresponden a otro convento y que más bien, o sea, corresponden al pueblo de Atlatlaucan, pero no al convento mismo de San Mateo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los espacios del convento? Su claustro, un claustro que simboliza, como yo les he comentado, siempre eh, el encierro, la clausura, de hecho por eso se llama claustro, ¿no? Porque nadie puede salir, nadie puede entrar aquí. A lo mejor los frailes sí pueden salir, porque en efecto, perdón, los frailes sí pueden salir, es su labor salir, tener una actividad fuera del convento con la sociedad, pero nadie puede entrar al convento. Está clausurado a los personajes o a las personas externas del convento. ¿De acuerdo? Y entonces en este claustro lo que vamos a tener es un espacio, vamos a decirle apretado, un espacio muy, muy cerrado, que no hay paso directo al patio, ¿no? O al claustro propiamente, con sus arcos de medio punto, sin mayor decoración, eso es importante. No tenemos, normalmente con el arte, digamos, con la escultura, tenemos muy bien dividido la parte baja de la parte alta. Aquí pareciera un convento tipo fortaleza, ¿no? Con muros muy anchos, con muros amplios, sin tanta decoración. Resulta que muchos autores de principios del siglo XX decían que estos conventos tipo fortaleza eran construidos así porque los indios atacaban constantemente y entonces los frailes tenían que defenderse y por eso tienen las almenas con muy el estilo medieval y los muros gruesos y todo esto. Yo aquí les digo ampliamente, abiertamente, no es cierto. Ya está comprobado, ya, o sea, ellos no tenían los recursos para decir lo contrario, diremos los investigadores, porque estamos hablando de Manuel Toussaint, de Francisco de la Maza, o sea, de grandes maestros. Y sin embargo, insisto, no tenían los recursos. Actualmente, pues, al ver con los escáneres láser, con toda la tecnología, al ver el proceso constructivo, se sabe que esto se terminó hasta 1570, 1580, porque en 1570 se funda, pero la construcción todavía tarda, en donde los indígenas ya no están atacando a los españoles.
por un lado. Por otro lado, los indígenas nunca atacaron a los frailes, al contrario, los frailes eran los protectores, eran los que sí habían tenido este acercamiento con los indígenas. Entonces, nada que ver con esto. Es un estilo artístico, simplemente, el estilo tipo fortaleza, ¿de acuerdo? Lo que tenemos ahí, que es lo que se rescata. Vean los pasillos procesionales, ¿no? Los pasillos. Ahora, la mayoría de estos conventos, en este caso el de Atlatlaucan, todavía se puede rescatar pintura mural. Pintura mural en los techos. Este es un techo que ni parece, ¿verdad? Pero es un techo con caras de angelitos, ¿no? De querubines. O sea, es pintura mural con estrellas, que eso es importante también. Todavía la parte pictórica se logra rescatar en el convento. ¿De acuerdo? Y miren, y les voy pasando aquí varias imágenes en donde vemos la monumentalidad del edificio, insisto, con sus almenas en la parte de arriba, que en la parte medieval, o sea, digamos, en la funcionalidad medieval, pues era para que se asomara el que estaba arriba defendiendo y disparaba arcabuz, flecha o lo que tuviera o lo que disparara, una piedra, ¿no? Y luego, para que no le dieran desde abajo, pues se escondía en la almena. Esa es la función de este tipo de almenas. Por eso se dice, no, pues era para defensa. No, no como tal. Vean el interior del templo. Este templo todavía está en manos, o sea, de la iglesia, el templo como tal de San Mateo. Bueno, aquí es una foto de una celebración, pero sobre todo lo que sí quiero hacerles hincapié es que para entrar a este templo, las mujeres tienen que ponerse un velo. Ya sea que lleven el suyo o afuerita hay una caja donde está el velo, ahora sí que el velo común y todo mundo todas las mujeres se lo tienen que poner. No pueden entrar con short, con falda, con los hombros descubiertos. Los hombres tienen que quitarse el sombrero. O sea, todavía está muy arraigada las tradiciones aquí en Atlatlaucan. Entonces es complicado también llegar y entrar, ¿no? Arribar a todo esto. Bueno, esto es en una Semana Santa, por supuesto. Vean la capilla abierta. Es otro de los elementos que sobreviven y que destacan mucho en todos los conventos y cada uno lo va a tener de diferente forma. Una capilla, una capilla con 3 arcos, ¿no? De medio punto, el arco central pues también se extiende un poco más, que da pie a una espadaña en donde probablemente hubo un campanario, porque además la capilla abierta junto con el atrio seguramente fue lo primerito que se construyó antes del templo. ¿Por qué? Pues porque primero hay que ir involucrando a los indígenas que tomaban misa alrededor de esta capilla y pues tenía su campanario para hacer la llamada a la misa, ¿de acuerdo? Entonces, se conserva muy, muy bien, muy interesante, que eso es otra cosa. Vayan viendo cuando veamos los distintos conventos, la próxima clase que veamos ya la mayoría de ellos, a que así los vamos a ver un poco de rápido, vayan comparando, ¿no? Las formas y cómo son las capillas de cada uno y todo esto. Las capillas posas para las procesiones también, algunos tienen más decoración, no conserva tanta decoración, no la tuvo, no es que no la conserve, es que no la tuvo, pero era un estilo plateresco, un estilo sobrio, sencillo, ¿de acuerdo? Igual que en la misma fachada, en donde, pues bueno, tenemos la ventana coral, el nicho principal y ya se le agrega este reloj en el siglo XIX. Esto sí es un agregado del siglo XIX, se tiene que conservar porque es histórico, aunque no pertenezca al siglo XVI. ¿De acuerdo? Y vean en la noche cómo se ve Atlatlauca. Pues muy bien, chicas y chicos. Vamos a dejarlo aquí porque ya dio la hora. Tengo que subir ahorita otro videito, ¿no? Para los alumnos de la próxima clase. Nos vemos o nos escuchamos dentro de 8 días. Terminamos dentro de 8 días. O bueno, continuamos más bien con estos conventos. Si logramos terminar, qué bueno. Y si no, continuaremos para un tercer viernes. ¿Ok? Que pasen todos bonito fin de semana. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado la clase. Saludos.